Continuamos aquí en Para Toda Mujer y como lo habíamos anticipado, lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Gastón Noriega. Doc, un placer tenerte aquí en el programa, muchísimas gracias. El placer es mío. No, por favor. Por suerte lo tenemos acá en el living, ¿no? Mediante la plataforma de Zoom, que ese día nos enloqueció a todo el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias, Doc. Y hablar de esto, estábamos, bueno, cuando hablábamos anteriormente estuvimos conversando acerca de lo que era la cuarentena y demás. Ahora estamos con esto del distanciamiento social, que también es nuevo para todos. Y estamos muy ansiosos, los niños, los grandes, los adultos mayores, todos estamos ansiosos. Pero, ¿cómo se puede definir lo que es la ansiedad, Doc? Bueno, la ansiedad es, para decirlo lo más fácilmente, Sí. es cuando uno está nervioso. Sí. ¿No? Uno lo utiliza esa palabra, por eso yo a veces con los pacientes o con la gente que me pregunta, lo defino, digamos, con ese sinónimo y es bastante cercano, por lo menos. Pero básicamente, digamos, la biología de la ansiedad es similar a cuando uno tiene miedo, ¿no? ¿Y para qué está hecha la emoción de la ansiedad o el miedo? En realidad está hecha para, de alguna forma, para prevenir algún peligro, ¿no? Entonces es una señal de alarma que tiene nuestro cuerpo, que manda todo el cuerpo para justamente prepararlo para huir de ese peligro o para enfrentar un combate, ¿no? Bien. Entonces produce una serie de cambios en nuestro equilibrio, en nuestro cuerpo, que hacen que justamente mande más sangre a los músculos, más oxígeno a los músculos y nutrientes para poder justamente pelear o huir. En Bien. inglés le decimos flight or fight. Bien. Entonces, básicamente es una señal de alarma y sirve para eso. Pero lo que pasa es que después, en la evolución de la especie, nuestro cerebro ha ido creando cada vez más estructuras y va teniendo, por ejemplo, memoria sobre algunas cosas. Sí. Y entonces esta memoria nos mantiene alerta todo el tiempo, ¿no? Claro. Más en la actualidad, que la televisión, los celulares, la radio, los carteles en la calle, todo nos mandan señales de alerta. Entonces uno empieza a acumular tensión, a sumar tensión, y eso hace que no podamos bajar, porque nuestro organismo está muy preparado para generar más tensión, para generar más alarma, Sí. pero no está tan bien preparado para bajar los niveles de tensión, y eso se produce, pero de una forma muy lenta. Bien. O sea, necesitamos tiempo, irnos un fin de semana, no hablar con nadie, O sea, estar que no es que con tranquilo. una terapia, digamos, o con algunas técnicas o tips podemos bajar nuestros niveles de ansiedad. Sí. Se pueden, pero... Claro, pero Pues, necesitamos un poquito más de tiempo. bien. ¿Sí? Hay algunas técnicas para hacerlo lo más rápido posible, como por ejemplo la técnica de respiración, ¿no? Que hay que respirar lento y pausado, y eso hace que de a poquito, en 5 o 10 minutos, uno pueda bajar un poquito la ansiedad. Bien. Pero no es tan express, no es tan inmediato como cuando uno inmediatamente ve un cartel peligro. Inmediatamente ya pensamos, uy, vamos a chocar con el auto. Entonces nuestras reacciones es de milésimas de segundo. En cambio, para bajar, vos fíjate que respirar ya te lleva, ser consciente de la respiración ya te lleva tiempo. Y entonces uno tiene que estar siempre con esa economía. Cosas que te bajan la ansiedad y cosas que te suben la ansiedad. Son Bien. muchos más, y es mucho más fácil subir la ansiedad. Por eso una de las recomendaciones que hablábamos anteriormente es de que uno tiene que tratar de evitar ver demasiado las noticias. El tema de la sobreinformación, estar permanentemente Exactamente. pendiente. Le llaman infodemia, ¿no? Porque es la información de la pandemia. Exactamente. Y si uno está todo el tiempo informado, se estresa demasiado, acumula mucha tensión y ansiedad, y entonces eso hace que realmente uno se pase de vueltas. Nosotros tenemos una capacidad para tolerar la ansiedad, para manejarla, tenemos mecanismos compensatorios, pero cuando se vence la capacidad de estos mecanismos compensatorios, explotamos. Es ¿no? cuando nos enojamos por cualquier cosa. Por ahí venimos acumulando y pasa algo y directamente explotamos. Seguramente vos conoces el Chavo del Ocho. Bueno, ¿qué pasaba con el Chavo del Ocho? Don Ramón acumulaba tensión porque, por ejemplo, le pegaban por algo injusto. ¿Y con quién se desquitaba? Con el primero que tenía al lado. Y eso es justo, no, pero explotamos y nos descargamos con aquel que ha derramado el vaso con la última gota. Exacto. Entonces hay que estar siempre atentos a nuestra economía emocional,
tenemos que estar atentos a esto, a si estamos cargados o no. Bien. Máximo cuando uno viene del trabajo, cuando uno viene sobrecargado y está por abrir la puerta, para un segundito, contá hasta 10 y pensá cómo estás viniendo para poder advertirle a tu familia de que es probable que reacciones mal. Entonces, ahí cuando uno avisa que no está bien, ya sea cuando uno llega al trabajo, cuando uno llega a la casa o a la casa de un amigo, si le avisas, el otro va a tener cuidado. Exacto. O sea, si uno viene muy cargada, la mochila viene muy cargada, y entonces uno advierte, entonces el otro ya tiene más paciencia y espera que vos puedas reaccionar mal. En cambio, si es que uno directamente reacciona, el otro no entiende por qué uno está tan mal y por qué reaccionamos tan desproporcionadamente, ¿no? Habitualmente reaccionamos con una broma, por ejemplo, que se ha hecho con humor, pero nos lo tomamos muy mal, pero no por la broma, sino por cómo venimos. Claro, venimos acumulando tantas cosas que es por eso, exacto. Claro, entonces es importante ser consciente, ¿no? Porque la ansiedad tiene otra diferencia con el miedo. El miedo es miedo a algo específico. Por ejemplo, miedo al coronavirus. Sí. Por ejemplo, miedo a las arañas. Sí. Miedo a los perros. Miedo a perder la plata económicamente. Pero la ansiedad es la suma de todos esos miedos que cuando se mezclan dentro nuestro ya no sabemos por qué estamos mal. Nos sentimos mal, pero no sabemos por qué estamos mal. Bien. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer ese ejercicio. A mí cuando estaba por hacer la comunión me hacían hacer lo que se llama el examen de conciencia. Claro. Entonces, antes de dormir, teníamos que pensar. Teníamos que revisar lo que habíamos hecho en el día y ver qué acciones no estaban bien para poder rezar y pedir perdón y poder estar bien el resto del día. Eso también es terapéutico, repasar lo que hemos hecho en el día y revisar las cosas que nos cargan. Porque si estamos viendo que nos carga y no hacemos nada al respecto, el día siguiente va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, analizar este proceso nos permite a todos ir corrigiendo las cosas, ir tomando las decisiones que necesitamos para no vivir nervioso, para no reaccionar mal y en definitiva para ser más felices, ¿no? Es que de eso se trata, ¿no? El tema de la felicidad. Lo que decías recién, que por ahí uno está nervioso, está ansioso, está acelerado y no sabe por qué. Y como dices vos, es un cúmulo de cosas y está bueno hacer como ese examen de conciencia para poder analizarlo, ¿no? Seguimos hablando, ¿te parece? Perfecto. Vamos a seguir hablando con el doctor acerca de la ansiedad, de cómo manejar todo esto, pero también por ahí está bueno canalizar un poquito de la ansiedad con algo rico, comerse algo rico, como lo hicieron nuestros compañeros aquí que no dejaron nada. Le vamos a presentar ahora a nuestra querida repostera, ella es Florencia Gabellini, que hizo, según los chicos, un delicioso budín de banana. Vamos a verlo. Hola Susi, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a aprovechar todo este tiempo libre que tenemos de fin de semana o de cuidarnos en la casa y vamos a hacer un budín de banana con dulce de leche. Para eso vamos a necesitar manteca, 200 gramos, ...100 gramos de azúcar y lo vamos a poner en la batidora con la lira. Hoy estamos vagos y lo hacemos con la batidora, pero es una receta que lo puedes hacer tranquilamente a mano. Una vez que la manteca se ha puesto más clarita, el azúcar se ha diluido, es hora de agregarle los huevos. Los huevos los vamos a agregar de a uno. Son 2 unidades. Una vez integrados los huevos, le vamos a poner la bananita rotita. Cuanto más madura, mejor. No hace falta que lo hagas puré, lo puedes hacer puré. A mí me gusta encontrar tropezoncitos de banana que todavía no se han terminado de integrar en la preparación. Y como somos bien golosos, le vamos a poner una cucharada de dulce de leche. Por último le vamos a agregar 200 gramos de harina con una cucharada de polvo de hornear. Para ello apagamos la batidora porque vamos a hacer una nube de harina si es que le ponemos con la batidora andando. Y lo podemos integrar a mano o con la batidora muy lentamente. Nosotros vamos a hacerlo ahora con la batidora muy lentamente. Tienen que ser a uno.
Una vez que ya se haya integrado, ahí sí le podemos subir la velocidad. Ya tenemos listo nuestro budín para mandarlo al horno y lo ponemos en el molde que elijamos. Es una receta que tiene mucha manteca, no hace falta que le pongas, pero si deseas igualmente ponerle, lo puedes hacer. Para reforzar un poco el sabor, le podemos poner un poquitito más de dulce de leche en el interior. Y lo cocinamos en el horno a 180 grados unos 30 minutos. Luego de 30 minutos en el horno y de haber pinchado en el centro y ya haya salido seco, tenemos listo nuestra torta o budín de banana con dulce de leche. Ahora lo único que nos queda es despegarlo con cuidado de los bordes y desmoldarlo. Y así tenemos lista nuestra torta, especial para el mate y para estas tardes de frío. Espero que les haya gustado mucho y que lo hagan en sus casas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Flor. Un beso muy, pero muy grande para vos, ¿eh? Y bueno, riquísimo este budín de banana, así que toda la gente tiene que hacerlo como ella nos explica. Seguimos con el doctor acá, Gastón Noriega, psiquiatra. Doc, hay una forma bien pedagógica, ¿no? Para que todos podamos entender esto de cómo podemos manejar la ansiedad, que es con un globo que trajiste. Exactamente, aquí con un globito. Esta cámara te va a tomar a vos. Uno puede explicar el tema de la ansiedad, cómo uno se va cargando de ansiedad con un globo, porque es como que cada vez que nos pasa algo, inflamos un poquito. Por ejemplo, cuando uno dice, me he peleado con mi jefe me ha dicho algo que no me gustaba y siento nervios de que me lleguen a echar de trabajo, por ejemplo. Sí. Entonces, inflamos un poquito. Bien. Después, me siento mal porque no estoy bien con mi pareja y entonces inflo otro poquito. Y así vamos inflando en la medida que tenemos más problemas. Nuestros mecanismos de adaptación que nos permiten dominar un poco la ansiedad, nos permiten bajar un poquito la ansiedad, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio de respiración, cuando uno se junta con los amigos, como cuando uno, hace yoga, ¿no? Sí. Va bajando. Y entonces uno, mientras tenga el globo, la carga, digamos, dominable, con poco aire, uno le puede meter presión, le puede meter más temas y esto se adapta. O sea, el globo no se rompe. Bien. Pero cuando uno va cargando el miedo a que te echen, el miedo a que te dejen, el miedo a que te quedes sin plata, vamos cargando, inflamos como si fuera una piñata, hasta que en algún momento el globo tiene muchísima tensión. Claro. Y cuando pasa esto, que es la gotita que derrama el vaso, podríamos explotar. Exacto. Si me dejas, lo exploto. Explotar o no drama. Bueno, entonces hacemos terapia con el doctor. Estamos a full, así entramos a la casa y entonces uno de nuestros hijos nos hace un planteo, nos dice, papi, dame plata para... Y revienta el globo. Claro. Eso es lo que pasa. Bien. Y esto somos nosotros, ¿no? Entonces, uno tiene que controlar esta economía para evitar reventar. O sea, uno tiene que controlar qué te pone mal y qué cosas me liberan la energía. Y de eso hablábamos cuando decíamos, bueno, antes de dormir hagamos un examen de conciencia. Veamos qué nos ha cargado, qué nos ha hecho bien, qué nos ha hecho feliz, para buscar las cosas que nos hacen más feliz y para evitar las cosas que nos ponen mal. Bien. ¿No? Porque cuando hacemos las cosas con desesperación, cuando estamos al límite, tomamos malas decisiones. Sí, la verdad. ¿no? Por eso dicen que cuando uno no sepa qué hacer es mejor no hacer nada. Totalmente. Lo más gráfico en esto es cuando uno tiene que vender el auto o tiene que vender la casa y uno está necesitado de dinero porque, por ejemplo, tenemos un familiar enfermo y necesita un tratamiento y no puede esperar, entonces uno la vende con desesperación. Sí. Y va a ser un mal negocio seguramente. Lo va a vender muy barata la casa, ¿no? Después nos vamos a arrepentir, pero bueno, Pero estábamos ya en está, desesperación. exactamente. Entonces lo ideal es no estar en desesperación. Lo ideal es tener estas entradas y salidas reguladas y conscientes
y no que acumulemos cada vez más tensión de forma inconsciente, o sea, que no nos demos cuenta, que ignoremos cuán cargado estamos. Bien. Entonces, el saber en qué nivel estamos nos permite buscar el momento ideal para tomar las decisiones, para, digamos, hacer esto y no aquello, ¿no? Y de esa forma nos vamos orientando más a tener la vida que queremos tener y no, digamos, en la que hemos terminado por decantación. Bien. ¿No? Entonces, básicamente la idea es buscar estar tranquilo, buscar las cosas, por ejemplo, hablar con un familiar, con alguien que tengas confianza, contarle tus emociones. Las emociones son normales, tanto las positivas como las negativas. Las emociones negativas muchas veces tienen mala prensa, como por ejemplo tener envidia, tener celos, pero son emociones que son normales y las tenemos todos, forman parte de nosotros, no podemos renegar de eso. Entonces hay que contarle sobre todo a la gente con la cual confiamos, que sabe que va a cuidar eso que nosotros le contamos, y eso nos descarga. Pero si obviamente vemos que a pesar de que hablamos con los amigos, que hablamos con los familiares, uno sigue tenso, y uno sigue tenso, es importante consultar con un profesional de la salud mental que te va a ayudar. Porque hay otra cosa muy importante, que es que la mayoría de la gente que siente mucha ansiedad, que está deprimida, llega muy tarde a consulta. Bien. O sea, y eso hace que después sea mucho más difícil poder trabajar y poder revertir esa depresión, ese trastorno de ansiedad. Bien. Porque si uno, por ejemplo, empieza con ansiedad, con depresión en la adolescencia, y eso me ha impedido terminar la secundaria o empezar una carrera y quedarme en la carrera, entonces después si uno va a consultar a los 40 años y ya tiene la vida hecha casi, claro, entonces es como más difícil remontar ese bien. partido. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a contar cuál sería el momento ideal para que una persona diga, bueno, esto me está superando, es mejor que haga una consulta con un especialista, con un profesional de la salud mental. ¿Me lo dices en el próximo bloque? Claro que sí. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos con más. Al final qué mal le fue al destino conmigo.